Uriel Rodríguez Hernández, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices, de la materia máquinas eléctricas. El tema es máquinas de corriente directa. Bueno, introducción. Los motores son máquinas que transforman la energía, de energía eléctrica en energía mecánica. Ya que ellos generan campos magnéticos generados por el paso de la corriente que pasa en los embobinados que se encuentran internamente. A esta su importancia para transformar energía, ¿no? No existe ningún tipo de subproducto que contamine el ambiente con estos motores de corriente directa. Y pues estos son muy aplicados, no sé, en la vida cotidiana para ser utilizados, ¿no? Los motores de corriente directa los podemos ver en los refrigeradores, en las lavadoras, en los automóviles. Ahí es a donde están presentes los motores de corriente directa. Y bueno, más bien los motores de corriente. Se va a ver igual las partes del motor, partes de un motor, los circuitos eléctricos que lleva el motor. También se va a ver el tema de motores de corriente directa y en qué es aplicado en la industria automotriz. Motores eléctricos. Bueno, un motor eléctrico es una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. O igual puede ser de que los motores hay viceversos, es decir, que los que transforman la energía mecánica en energía eléctrica, que es lo contrario de que les dije que un motor eléctrico es aquel que puede transformar la energía en energía mecánica. Igual se puede hacer al revés, de pasar energía mecánica a energía eléctrica. Tenemos la clasificación de motores eléctricos de corriente directa, que son motores de devanado en serie, los motores de devanado en paralelo, que de ahí de los de paralelo se dividen el motor de devanado en derivación recta y motor de devanado en derivación estabilizado. También hay motores de devanados compuestos y motores de imán permanente. Vamos con las partes de un motor. Bueno, como que nos dice que todas las máquinas eléctricas pues tienen un motor eléctrico que está constituido por un circuito magnético y dos eléctricos colocado en la parte fija. La parte fija de un motor es el estator, ya que, como lo dice estator, es la parte de embobinado que está fijo, que no se mueve, y la otra parte es la parte móvil que se llama el rotor. También los circuitos magnéticos, bueno, el circuito magnético de los motores eléctricos de corriente alterna están formados por chapas magnéticas apiladas, aisladas por, ¿cómo se llama? Digo, ajá, aisladas y apiladas, ¿no? Entre sí para eliminar el magnetismo remanente. Y otro punto, el circuito magnético está formado por chapas apiladas en forma cilíndricas y el rotor en forma de anillo en el estator. Tenemos aquí una imagen, un esquema donde nos indica la parte del estator, que ahí es fijo, y tenemos el rotor, que es la parte que se mueve. Tenemos los anillos, tenemos el embobinado y también las escobillas donde inducen la electricidad. Y
y también las terminales de resistencias del arranque del estator, digo, del rotor, perdón. La 20 partes del motor, tenemos aquí otro esquema donde nos indica el estator, el ventilador para refrigerancia, placas características, ¿no? Donde ahí viene especificado eh, en cuánto trabaja el motor, a cuánta corriente, voltaje y potencia. Tenemos la carcasa, eh, el embobinado, el eje, el embobinado del estator y también del rotor. Tenemos los rodamientos, tenemos la placa de los bornes de conexión. Eh, bueno, ¿qué es el estator? Eh, bueno, el estator constituye de la parte fija del motor, ¿no? El estator simplemente es que está permitiendo que desde ese punto lleve a cabo la rotación del motor, el estator, así. No se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente gracias a los campos magnéticos que pues, existen de tipos de estatores. Tenemos ahí estator de polos salientes y estator de ranurado. Y el rotor constituye de la parte móvil del motor. En el rotor es el elemento transferido de transferido de la mecánica, ya que depende de conversión de la energía eléctrica a mecánica. Nuevamente tenemos aquí otro esquema del rotor, el rotor ranurado, rotor de los polos salientes y ese rotor de jaula de ardilla. Estos son un conjunto de láminas de acero que son al silicio que forman un paquete y puede ser básicamente de tres tipos, ¿no? Que son esos: el rotor ranurado, el de polos salientes y el eh, de jaula de ardilla. Vamos, también está la carcasa, donde igual la carcasa puede ser totalmente cerrada o igual, o igual este, de igual manera puede ser abierta a prueba de goteo, ¿no? Porque puede haber una falla por eso, a prueba de explosiones y de tipo de sumergibles. Aquí tenemos otro esquema de partes principales de un motor, pero este es un motor de corriente directa, donde podemos ver que es el eje, está el eje, la cubierta, que es esto, la estructura del motor, el inductor, que el inductor aquí es el estator, el que no se mueve, y el rotor, que es el inductor de armadura. Y tenemos los rodamientos. También tenemos en estas partes tenemos un imán fijo que constituye del inductor, que es el estator. Un embobinado denominado inducido, que es capaz de girar en el interior del primero cuando recibe una corriente directa. Y de ahí vienen las escobillas, ¿no? Como función vienen las escobillas, que, cuya función es transmitir que la corriente que proviene de una fuente de corriente directa y al colector ¿cómo se llama? O conmutador. Este, eh, realmente las escobillas son de grafito, que es el material menos sólido o menos duro eh, que, que el del conmutador, con el fin de evitar desgastes del mismo.
y debido a que el acercamiento de las escobillas al conmutador debe de ser continuo para evitar las chispas entre una conmutación y otras escobillas poseen un sistema de resortes, ¿no? Hasta el mismo resorte lo agarran como conductor. De ahí tenemos el colector o conmutador, que es un conjunto de láminas delgadas que van montadas sobre el rotor. En la parte móvil van separadas entre sí y del eje por medio de materiales aislantes, con el fin de que para evitar el contacto eléctrico en ellos. Tenemos el eje, que tiene como responsabilidad ser la parte en la que los van montados en el inducido del colector para facilitar el movimiento giratorio, y aparte lleva unos cojinetes. Aquí tenemos un esquema de un montaje generado de un motor de corriente directa. Tenemos aquí la parte del rotor, es todo esto. Tenemos nuevamente el eje, rodamientos, el conmutador, el devanado del inducido. Tenemos el núcleo, y aquí tenemos el ensamble, ¿no? Que aquí tenemos la estructura, tenemos el estator y va allí inducido el rotor. Tenemos aquí igual que puede ser un esquema eléctrico de un motor de corriente directa, y tenemos el esquema del funcionamiento de un motor eléctrico, ¿no? Que ahí tenemos un campo magnético con los imanes, y ahí tenemos tenemos una fuerza, una corriente que va en circulación. El motor de corriente directa a su vez se subdivide en el motor de excitación en serie, que el motor de excitación en paralelo, también motor de excitación compuesta, y el motor de imán permanente. Las características del motor se presentarán en una tabla, ¿no? Más adelante se va a presentar una tabla donde vienen las diferentes características de los diferentes motores de corriente directa. Aquí está, tenemos la tabla de definición de los tipos de motores de corriente directa. Tenemos el motor de excitación en serie, tenemos el motor de excitación en paralelo, el motor de excitación compuesto y por fin el motor de imán permanente. Pues el motor de excitación en serie, ¿no? Pues realmente es un tipo de motor eléctrico de corriente directa pues el inducido y el devanado del inductor de excitación bobinados del campo o field van conectados en serie. Si ésta se desconecta de los bordes de salida del motor, quedará interrumpido el circuito de excitación y por lo tanto no se producirá el inducido de tensión, ¿no? de ese voltaje. Algunas pérdidas por el inducido de tensión. Tenemos el motor de excitación en paralelo. Constituye en el bobinado inductor principal. Está conectado sobre la vibración o paralelo con el circuito formado por los bobinados de inducido y también de un auxiliar. Ahora pasamos con el motor de excitación compuesto. Pues es cuya excitación que se origina por dos embobinados inductores esos inductores están independientes, que uno está dispuesto en serie con el embobinado inducido y el otro me parece que está conectado
en derivación con el circuito con el formado por los bobinados de inducido, inductor serie y inductor auxiliar. Puede ser de campo de derivación corto o también largo. Y tenemos el motor de imán permanente, que está conectado indirectamente a los conductores de la armadura está mediante conectado a las escobillas. A las escobillas, y el campo magnético principal es producido por imanes permanentes, ¿no? Ya están ahí fijos, montados en el estator. Tenemos aquí igual diagramas de esquemas eléctricos de motor de corriente directa. Aquí podemos ver el campo, bien, la fuente de corriente directa y el inducido. Tenemos diferentes esquemas. Pero ahora tenemos aquí una tabla de comparación de los 4 motores de corriente directa, de regulación de velocidad, el control de velocidad de un motor de excitación, control de velocidad, par de arranque, par límite y aplicaciones. Pasamos con el motor de excitación en serie. Nos dice que en regulación de velocidad varía inversamente con la carga, la marcha de las cargas bajas y la plena tensión y el pleno voltaje. Y en el control de velocidad, 0 a máximo, dependiendo del control de la carga. Y en el par de arranque, el alto varía con el cuadro de voltaje limitado por la conmutación y el calentamiento de la capacidad de la línea. Y luego tenemos por límites el alto limitado por la conmutación y el calentamiento y la capacidad lineal. Y pues sus aplicaciones: cuando alto torque es requerido, la velocidad puede ser regulada por grúas, montacargas y puentes o motores de arranque. Pasamos con la diferencia del motor de excitación en paralelo. Sus pérdidas del 3 y al 5% desde una carga no a plena, ¿no? Y luego tenemos cualquier rango decidido dependiendo del diseño del motor y del tipo del sistema. Luego, en la parte de arranque, con campos constantes es directamente proporcional a la tensión aplicada a la armadura del motor, ¿no? Alto. Luego tenemos el par límite, que es alto limitado por la conmutación, calentamiento y capacidad de línea. Y sus aplicaciones: cuando se necesita velocidad constante y el par de arranque no es severo, tenemos ahí los ventiladores, bombas, sopladores y transportadores. Ahí es a donde se aplican esos tipos de motor de excitación en paralelo. Pasamos al motor de excitación compuesto. En regulación de velocidad, pérdidas de 3 al 20%, o sea, aquí ya tenemos más pérdidas que en el motor de excitación. No carga o carga plena dependiendo de la cantidad de composición. En el control de velocidad, cualquier rango decidió dependiendo del diseño, ¿no?, del motor y del tipo de sistema. El par de arranque, tal grande como es el shunt, dependiendo de la cantidad de composición. En el par límite, alto limitado por la conmutación y calentamiento de capacidad lineal. Lo mismo igual, ¿no? Lo mismo en todos los motores que ya ahorita fueron mencionados.
Aquí sus aplicaciones serían pulsadores clásicas, transportes, también sopladoras, etcétera. Y motor dimal permanente, pues aquí nos da el control de velocidad. Su velocidad puede ser combinada mediante el ajuste de la tensión de alimentación. Y tenemos salto limitado por la conmutación y capacidad de la línea. Ventajas y usos, tenemos aquí al igual la potencia de tamaño, peso y más reducciones, se puede construir de cualquier tamaño y forma simple que el voltaje lo permita, ¿no? Tenemos ciertos rangos para que un voltaje sea permitido. Tiene un par de giro elevado y según su tipo de motor prácticamente constante, son muy utilizados en instalaciones industriales, comerciales y particulares. Ahora pasamos aquí a los motores de arranque automotriz, que es el elemento que se encarga de transformar la energía eléctrica en energía mecánica por el movimiento, ¿no? Se encarga de vencer la resistencia inicial de los componentes cinemáticos de un motor de arranque que realizan los primeros giros del cigüeñal, donde los pistones pues van a empezar a moverse para iniciar el proceso de admisión con presión, explosión y escape, y por lo tanto el motor de arranque se encarga de transformar nuevamente es lo que hace es transformar la energía eléctrica en energía mecánica. El principal funcionamiento del motor, ¿qué es lo que hace? Está constituido por el RL, que llega a una cierta inducción, y de ahí llega al embobinado para que pueda hacer el giramiento del piñón, ya que a la hora de incorporar el voltaje de inercia del motor térmico, cuando giras la llave del contacto, pues que el motor de arranque se activa a través de la energía que la batería, pero eso sí proporciona mucha energía suministrada de la corriente eléctrica que pasa por el solenoide, que es generada por una placa sobre el piñón de arrastre del motor, que permite su acoplamiento al volante. Igual desde una inercia de desvolteo o pulsor de movimiento que la volante gira a mayor velocidad del piñón. Tenemos aquí clasificación: conmutador electromagnético, el eje de inducido, motores de piñón deslizantes, Bendix, y el sistema de Bendix. Motores de aplicación especial, tenemos los motores lineales. Igual tiene, pues, desde luego que posee un estator y un rotor distribuidos en forma tal que a la vez tiene un torque rotacional que produce una fuerza lineal en el sentido de longitud de motores lineales. Y parecen ser 4 tipos diferentes de motores que se utilizan principalmente en trenes de levitación magnética, como el tren bala, ya que ahí se usan mucho y son muy efectivos en esas aplicaciones de trenes. Tenemos la hipervelocidad como armas, como impulsores de masa del sistema de propulsión de naves especiales. Tenemos igual motores de aplicación especial, tenemos motores para la minería, motores marítimos, motores para temperatura ambiente muy elevadas, motores de frenado, motores de refrigerador por agua, motores de extracción de humo y motores monofásicos. Pasamos a los servomotores. Pues esto es un motor que de los polos sombreados es básicamente un motor de jaula,
de ardilla. Ajá, este es de motor de jaula de ardilla, en el que el devanado que lo compone de un anillo de cobre y una barra. Y las aplicaciones de este tipo de motor solamente aparecen en puesto de la potencia de desplazamiento de motores, que ya pueden ser en ventiladores y bombas de aire domésticos. Están esos, sus aplicaciones es en ventiladores y bombas de aire domésticos, algo así. Motores a pasos, que es un motor a pasos, pues es un motor igual de corriente directa, pero este motor es sin escobillas, que puede ser un imán permanente o reductancia variable, que tiene como características el desempeño de rotar ambas diferencias, de moverse en incrementos o angulares precisos, sostener un torque de retención o velocidad cero y controlar con circuitos digitales el motor paso a paso, ya que es muy útil porque fusiona con precisión, sin ningún sensor de retroalimentación, por lo tanto se puede representar como un control de circuito abierto. Aplicación, aquí están las aplicaciones de máquinas de corriente directa en la rama automotriz. Aquí tenemos muchas aplicaciones, podemos ver una aplicación es el motor de arranque, también los motores que accionan los limpiaparabrisas, eh, también ¿cómo se llama? El de balunas eléctricos, ya no me acuerdo, así como también ventiladores, hay ventiladores, el alternador desde luego, eh, motores que generan están construidos de aluminio y níquel, cobalto también, de cual se elaboran muchos imanes de ahí. Y ya, pues aquí es todo, ahí están las referencias de la información y pues eso es todo.